Son las declaraciones del presidente de México, Manuel López Obrador. Saludamos entonces a nuestro invitado, Mauricio Alarcón, el doctor Mauricio Alarcón, abogado y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que se encuentra con nosotros a los tiempos vía telemática. Qué gusto verle, Mauricio. Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué evaluación desde el punto de vista legal hace usted respecto a la participación, a la presentación que hizo ayer el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, el vicecanciller encargado, en el seno de esta reunión convocada por el Estado ecuatoriano en la Organización de Estados Americanos? Alexis, Licenia, buen día. Un gran abrazo a la distancia para ustedes y para la audiencia de Pichincho Universal. A los tiempos, porque a los tiempos me invitan, así es que todavía están en deuda de esas invitaciones pendientes. Particularmente era Alexis que venía diciendo ya le vamos a invitar, ya le vamos a invitar y no ha cumplido. Pero bueno, el día de ayer vimos dentro de una sesión solicitada por Ecuador, del Consejo Permanente de la OEA, una defensa muy poco jurídica, bastante política, que ha recibido una condena unánime de todos los países de América Latina, los representados precisamente en la OEA, y además aquellos que podían eventualmente hasta considerarse aliados, o hasta se dijo que podrían ser aliados, Estados Unidos, Canadá. Así es que violar un instrumento internacional como la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas no es algo que para cualquier país pueda simplemente pasar de agache. Insisto, la defensa, la posición del Estado, aunque muy bien expresada y con mucha contundencia, fue una defensa política. Y en esos espacios de derecho internacional, particularmente, la política juega un nivel y la diplomacia, el derecho internacional y las relaciones internacionales uno, que es un poco más importante. Uh-huh. Qué gusto, doctor Alarcón. Buenos días. Ayer una de las cosas que me llamó profundamente la atención después de la defensa del doctor Dávalos, que creo que ameritaría también un comentario suyo con respecto de la renuncia previa que se conoce de la Viceministra. viceministra, ¿no? Rivadeneira me parece que es el apellido, se me escapa ahora el nombre. Pero hay, me parece, ya como consecuencias de esto. Me imagino yo, habrá ella presentado sus excusas de, no sé, no querer asistir a este foro, lo que sea. Pero por algo habrá renunciado, pues en un momento como este no creo que estén haciendo una reestructuración. Pero lo que dice Dávalos al final es necesario, y el Ecuador se vuelve pionero en este momento, revolucionario casi, revisar la figura del asilo. Este caso en particular al Ecuador le faculta el plantear, el revisar una figura tan importante que ayer incluso el delegado de la Santa Sede defendió, doctor Alarcón. O, digamos, eso forma parte del bochorno que pasó la política A exterior ayer. ver, a ver, Alexis, ¿recordarás tú que en tiempos pasados otros gobiernos también han planteado la revisión de instrumentos internacionales? En su momento fueron temas del Pacto de San José, los temas vinculados al Estatuto de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revisar un instrumento internacional, actualizarlo, no está mal. Aprovechar ese espacio, esa iniciativa de reforma para satisfacer intereses personales es incorrecto. Y tú sabes que lo condenamos cuando en su momento se intentó modificar el sistema interamericano de derechos humanos en beneficio de intereses particulares, y lo condenamos hoy, que se intenta modificar la figura del asilo a propósito de un caso en particular. No puede ni debe una región entera, no puede ni debe el mundo entero, porque no estamos hablando de una convención interamericana, sino de una convención internacional, mundial, revisar este tema por un caso en específico. Si tú me preguntas a mí, sin caer en eso de denominarme experto en derecho internacional, por algo la convención tiene tanta antigüedad, ha estado en vigencia durante tantos años, ha sido perfectamente aplicable y establece procedimientos para que si un Estado no está de acuerdo con el otorgamiento de asilo de otro, los active y vaya por esas vías. No para que cuando se comete un error o un horror se pague con la misma moneda. Dos errores no hacen un acierto. ¿Qué expectativas podremos tener, doctora Alarcón, de lo que va a ocurrir hoy ya en esta nueva reunión de la Organización de Estados Americanos y del anuncio que acaba de formular el presidente AMLO?
Separar las dos cosas. La primera es, hoy hay nuevamente una reunión en el seno de la OEA, pero no solicitado por Ecuador como el día de ayer, sino solicitado por otros gobiernos que ya han condenado la actuación de nuestro país respecto de lo que significa la violación, como se ha dicho, o la invasión, la violación de sede diplomática sucedida la noche del viernes pasado. Probablemente los discursos se ratifiquen, pero las propuestas y las solicitudes vayan en otro sentido. Yo creo que hay que estar muy atentos porque sabemos bien que un proceso sancionatorio no está escrito en un instrumento internacional y ahí principalmente se discute y se decide con la fuerza de los votos. No me extrañaría, pero quisiera pensar que no es así, que por ejemplo se plantea una suspensión temporal del Ecuador en la OEA, sería terrible, pero por supuesto podrían solicitarla. Hay que estar, como digo, muy atentos de lo que ocurra en ese escenario. En el otro, que tú mencionabas, Licenia, partimos de lo que significa una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Esa corte, como ustedes saben, está vinculada, relacionada a la Organización de las Naciones Unidas y cuenta con un estatuto propio. Ese estatuto determina las razones por las cuales tú puedes poner a un Estado en un proceso litigioso y el proceso que se tiene que seguir. No es algo tan simple como quizás sea el de la OEA, donde, como digo, se emociona, se vota y se decide. Es un tema que toma tiempo, no meses siquiera, sino incluso años. Hay que ver si presentada la denuncia hay alguna petición concreta por parte del Estado mexicano para sobre esa base analizar posibles sanciones a nuestro país. Pero como digo, ese proceso toma mucho más tiempo. Doctor Alarcón, me queda claro cuál podría ser la sanción en un foro internacional como el de la OEA. Ahora, a propósito de lo que escuchábamos al arranque de la entrevista, el anuncio del presidente de México de presentar mañana la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí las sanciones podrían ser pecuniarias y de qué otro tipo, y si son pecuniarias además, ¿qué es lo que correspondería? Quizás un proceso de repetición para que el monto lo paguen el presidente, sus ministros, qué sé yo, y de cuánto estaríamos hablando, o sea, cómo se establecen además este tipo de sanciones económicas. Bueno, en este caso vamos a partir de lo último. Siempre cuando hay una responsabilidad pecuniaria por parte del Estado ecuatoriano, en este caso cuando se la recibe, debería ejercerse el derecho de repetición, porque detrás de una responsabilidad estatal hay una responsabilidad de los funcionarios que por acción u omisión permitieron que ese tema pase. Lo hemos dicho cuando los ecuatorianos hemos debido pagar sumas bastante grandes a propósito de indemnizaciones dentro del sistema interamericano, pero creo, hasta donde yo tengo conocimiento, a hoy ningún tema de repetición ha podido ser concretado efectivamente por parte del Estado ecuatoriano respecto de los funcionarios involucrados en estos temas, ¿no? Ahora, en este caso, creo que hay que tener en cuenta, de nuevo como punto de partida, que los fallos de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes, no se establece dentro de su estatuto un procedimiento de apelación, y en este caso, como digo, no estoy en condiciones de decir qué tipo de sanciones o qué sanción podríamos esperar, toda vez que lo que se pone en conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, además de los hechos y de lo que significa el tema de derechos, es la petición concreta. Mira que hubo una demanda hace poco por parte de Ucrania contra Rusia y la solicitud era que se detenga la guerra y la guerra ha continuado independientemente de que aún no se ha llegado a un fallo definitivo. Han pasado 2 años de esa demanda internacional sin un resultado concreto, ¿no? Entonces, aquí hay que también tener en cuenta, porque muchos nos hemos quedado en las formas, Alexis, que no es que la Corte Internacional de Justicia tampoco tenga una policía que esté vigilante para que se cumplan los fallos, ni mucho menos, y hay un principio de buena voluntad y de cooperación de los estados, que es el que permite que en el establecimiento de sanciones estas efectivamente puedan ser aplicadas, ¿no? ¿Y por qué hago mención de esto último, Alexis? Por una razón, porque creo que muchos nos hemos quedado en qué va a ocurrir si hay votos en la OEA o qué va a ocurrir si los jueces dentro de 2 o 3 años fallan en contra de Ecuador, pero hay sanciones que no están escritas en instrumentos internacionales ni dependen de acudir a instancias internacionales y son las sanciones producto de la ruptura de relaciones diplomáticas. Mira que afortunadamente México ha actuado con relativa madurez dentro de esta
esta problemática y ha dicho que se restablecerán los servicios consulares para no afectar a los ecuatorianos que estaban, por ejemplo, buscando una visa, o aquellas personas que aquí en México estaban buscando, no sé, pues renovar sus documentos de identidad y algunas cosas, ¿no? Mantener servicios consulares es vital, y de no haberlo hecho hubiera sido quizá una de las cuestiones más graves que tenga lugar en el país. Se ha dicho que no hay repercusiones comerciales, pero eso está por verse. No se trata únicamente de sanciones en lo comercial, formalmente hablando, sino lo que significa por 1, por 2, por 3 días la imposibilidad de hacer negocios con México, porque no tienes a quién acudir en la embajada, porque no tienes cómo funcionar, y no se diga, un tema que creo debería preocuparnos sobremanera, pues como sabemos, Ecuador en los últimos años está viviendo un nuevo flujo migratorio muy fuerte hacia el norte, y sabemos que México es país de paso, son varios los ecuatorianos que ahí se encuentran, que necesitan cierta protección, y de nuevo, yo sí debo agradecer el grado de madurez del gobierno mexicano, que ha dicho que pues no, por esta ruptura de relaciones va a dejar de proteger, va a dejar de vigilar, va a dejar de estar buscando a los ecuatorianos que Doctor requieran Alarcón, asistencia, y obviamente asistiéndoles. doctor Alarcón, ¿cómo interpretar este segundo pronunciamiento del gobierno de Washington? Jake Sullivan ayer ya elevó el tono de la condena ante lo actuado contra por el gobierno del Ecuador. ¿Cómo entender aquello? ¿Y qué implicaciones también puede tener que Estados Unidos se haya pronunciado en ese sentido? Alexis, no hay que olvidarnos que hay una relación muy cercana, son trillizos, Estados Unidos, México y Canadá en las relaciones internacionales, los acuerdos de América del Norte, las relaciones diplomáticas de América del Norte. O sea, basta una simple búsqueda de Google para darnos cuenta que pues de las primeras acciones que un presidente de uno de los 3 países, o un primer ministro de Canadá en este caso, hace, es reunirse con sus homólogos de Estados Unidos, México y Canadá respectivamente, ¿no? Entonces, esa relación cercana probablemente hizo que crezca el pronunciamiento, que se reafirme el pronunciamiento del gobierno estadounidense. Pero yo diría, más allá de que sea o no sea Estados Unidos, es un pronunciamiento unánime, ¿no? Que ratifica lo que he mencionado hace un momento. Un error se cometió probablemente por parte de México, pero eso no te faculta a cometer un error o un error similar. 2 errores no hacen un acierto. En las relaciones internacionales no prima lo político, prima el derecho internacional, y aunque la diplomacia se considere política, la forma en que ésta se maneja es muy diferente a la política nacional, esa política de la rabieta, de la pataleta, del egocentrismo, que tanto daño nos ha hecho y que ahora nos está perjudicando a nivel regional. Doctor Alarcón, cambiando de tema, se ha dispuesto la desclasificación de los documentos respecto al asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Ya hubo una cosa parecida en el gobierno de Lenín Moreno que finalmente no se hizo efectiva. ¿Qué posibilidades hay de que ahora esto sí ocurra, de que se conozcan los detalles de cómo se produjo este lamentable suceso que ha quedado prácticamente en la impunidad? A ver, Licenia, separemos las cosas. Lo que hemos visto en años previos han sido declaraciones de buena voluntad. El gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso se han ofrecido voluntariamente a desclasificar información y nunca cumplieron dicho ofrecimiento. ¿Quién sabe por qué? Probablemente al revisar la información contenida en dichas actas, vieron que su sensibilidad, que los actores involucrados, o yo qué sé, las decisiones que se tomaron, traen repercusiones y consecuencias muy grandes, no solo en la línea de, como tú ya decías, de esto no quede en impunidad y se haga justicia, sino también en cuanto a quienes estuvieron detrás de todo lo que sucedió lamentablemente hace 6 años. Precisamente esos incumplimientos respecto de las cuestiones voluntarias de los gobernantes de turno son los que han hecho que acudamos a la Corte Constitucional, solicitemos la desclasificación de la información y en este caso obtengamos una sentencia favorable a esta iniciativa que se ha llevado a cabo originalmente de la mano de las clínicas jurídicas de la Universidad San Francisco, hoy junto al doctor Juan Pablo Albán y algunos otros abogados, ha tenido una sentencia favorable ordenando al COSEPE, a través de quien ejerce su secretaría, hoy la ministra Palencia como ministra del Interior, nos entregue actas de 3 sesiones que ocurrieron entre marzo y abril de 2018, para garantizar además su integridad. Se ha incluido todo lo que tiene que ver con audios, transcripciones y listas de asistentes de dichas sesiones, y sobre todo que haya rendición de cuentas y un informe de cumplimiento de este tema, ¿no? Creo que
una vez que la información sea recibida por parte de quienes activaron la demanda, y no me refiero a nosotros en condición de abogados, sino a Ricardo Rivas, Cristian Segarra y mi querido Galito, podamos en este caso tener información y datos que den luz, que nos permitan hacer justicia y sobre todo que este tema no quede en la impunidad como ha venido estando durante los últimos 6 años. ¿Esta es de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades del Ejecutivo? Doctor Alarcón, ¿no cabe por ahí que pongan una excusa y que digan que el revelar esta información atenta contra la seguridad del Estado? No, porque ya la Corte Constitucional ha ordenado su desclasificación e incluso, Licenia, ha llamado la atención al Ministerio de Defensa, a la Secretaría de Seguridad Nacional, al Ministerio del Interior, por nunca haber aportado con la razón y la fundamentación de que esta información sea clasificada. El artículo 18 de la Constitución es claro al señalar que en materia de violación de derechos humanos no hay clasificación ni reserva que valga. La información debe ser pública y estar disponible. Así es que en este caso la Corte ha ordenado que esta información sea pública, ya no sea clasificada, y por otro la entrega. Y un detalle que me parece importante, Licenia, por favor, porque he escuchado repetidamente en medios de comunicación que el gobierno, a través del COSEPE y la ministra Palencia, tiene 30 días para entregar. No, la Corte dice se entregue inmediatamente, hasta en un plazo de 30 días. Es decir, no tenemos que esperar al 6 de mayo para que la información llegue a quienes son sus peticionarios, sino que lo pueden hacer el día de mañana, sin ningún problema. La develación de esa información, doctor Alarcón, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿va a aportar en el esclarecimiento de los hechos, en buscar a los reales responsables de este crimen? Esperemos que así sea, Licenia, que la información que se levante de estas sesiones, de estas actas y de estos audios, de elementos suficientes para que las investigaciones de la Fiscalía avancen, se persiga como corresponde, aplicando el derecho a los responsables, se los sancione de ser el caso por acción o omisión y finalmente se haga justicia respecto del asesinato de Paul Javier Efraín. Muchísimas gracias, doctor Alarcón, muy gentil por atendernos, un gusto verle nuevamente. Gracias. Siempre un gusto y a la orden, un gran abrazo para ustedes y para la audiencia. Lo propio para usted, doctor, el Gracias. doctor Mauricio Alarcón, abogado y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que ha estado con nosotros. Les dejamos, no sin antes saludar a Edwin Echeverría y Anita Caicedo, que siempre están pendientes de nuestros espacios informativos. Ya vienen las Guarmis del barrio. Chau.